Agradezco primero a la comisión que me ha invitado, me ha permitido esto. Lo de charlista, cuando lo escuché la primera vez, me resultó chocante. Uno está medio acostumbrado a hablar de la vida, a charlas magistrales, clases magistrales, a personas casi desde un púlpito diciendo cosas. Y lo que en realidad, lo de charlista, cuando estoy de este lado, me queda cómodo, porque lo que provoco o pretendo provocar es un ida y vuelta, un debate. No soy especialista, soy un apasionado de la política internacional. Me tocó en organizaciones políticas años atrás, muchos años atrás, formar o integrar o hacerme cargo del área de política internacional. Me apasionó, vi que era la esencia de la relación política, se veía en la política internacional, hace a la vida de los pueblos la política internacional. Y cuando uno imagina cada uno de nosotros en nuestra educación la palabra patria grande, que nos integra a todos en Latinoamérica o en Sudamérica en un imaginario, es política internacional, aunque tiene cara de política interna más por deseo, pero es política internacional. Y en este esquema, el que colaboró, y le debo agradecer a Alejandro Filipone, mi compañero de radio, que me invitó a participar en una radio y me obligó a ordenar pensamientos, me obligó a ordenar, a sintetizar, a encontrar la síntesis de las expresiones para poder transmitirlas. Y luego un agradecimiento extensivo a Omar Turconi, quien fuera director de la radio, y ya no con nosotros, pero fue director de Radio Nacional, que me permitió ingresar a Radio Nacional, porque asumió para mí una responsabilidad mayor, porque ya estaba no en los marginales de la FM, sino en un lugar central, y eso colaboró en este intento de superación. Mi oficio es electricista, mi autodidacto en política internacional. Pero para analizar la política, o para hablar de política, primero quisiera expresar desde dónde estoy parado, de dónde estoy pensando. La política es la expresión concentrada de la economía, pero la política no puede dejar de tener la primacía sobre la economía. Esto que parece el misterio de la Triple Alianza no es más que el esquema de la dinámica que tiene el pensamiento y la política. A veces parece separarse, o intentan plantearnos que la economía está divorciada de la política, como que son cosas parecidas, que son cosas paralelas. El Tratado de Moncloa fue exactamente eso: ustedes hagan la política, que nosotros hacemos la economía. Y entonces la discusión de la política pasó a ser divorcio sí, divorcio no, por poner un tema que en algún momento en la sociedad fue un debate, aborto sí, aborto no, pero la economía es la esencia de esa política, y la esencia de la política se estaba planteando en un lugar que estaba por encima de la política. Vamos a ver a lo largo de la charla que esta fue la gran intención que se tuvo. El otro es que el problema central que tiene la política, o la lucha por la política, es el poder, y no hay que ponerse colorado. Cuando discutimos política, peleamos por el poder. Ese poder es el que va a permitir ejecutar temas económicos, temas políticos, o sea, sociales. Y el terreno de la política pertenecen todos los problemas de los gobiernos, todos los problemas de los estados. Esto es una afirmación que parece de peronismo, pero el neoliberalismo ha logrado lavar las cabezas de varios que parece que discutimos cosas separadas. Y entonces lo pongo en el eje de cómo pensar la política, de dónde estamos parados. La política exterior no solo debe estar sujeta a la defensa de los intereses nacionales, sino que debe estar subordinada a su política interna. Los intereses nacionales es una definición amplia, pero son los que algunos dicen políticas de Estado. Políticas de Estado nos plantean los mismos que plantean esquemas como el Tratado o el Acuerdo de Moncloa. No, las políticas de Estado son las que se debaten en los parlamentos, y en los parlamentos se resuelven esas políticas de Estado. No se resuelven en lugares pequeños y se bajan al pueblo. Y ese pueblo es el que después tiene que hacer y jugar la política externa según esos intereses.
Cuando hablé de patria grande, son intereses internos nuestros y son intereses externos nuestros. Están vinculados y asociados íntimamente. Cuando se crea el Mercosur, el UNASUR, se está pensando en intereses nacionales que se ven sujetos y atados o asociados a los intereses externos. Lo dice Lula. No podemos pensar al Brasil sin Argentina. Y debería decirse al revés. No se puede pensar a Argentina sin Brasil. Ahora, ese pensamiento tiene que estar asociado internamente a una política interna. Y a las políticas internas y a la conciencia nacional es la base de este pensamiento que intento transmitir. La conciencia de sí no es la razón de comunicación, es la reflexión filosófica. Nos enseña al contrario, lo que es la garantía. La conciencia nacional, que no es el nacionalismo, es la única que nos da dimensión internacional. Esto lo escribió Fanon en aquel libro que hizo las bases de una filosofía nueva y de un esquema político nuevo allá por el 60. Y como conocer el pasado es necesario para entender el presente y para poder imaginar y proyectar el futuro, es que lanzó esto aquí. Nos han hablado, sobre todo en los 90, y ahora se plantea como que Donald Trump acaba de criticar la globalización hoy en Naciones Unidas, en su discurso de Bravucón en Naciones Unidas. Sin embargo, la globalización no es un invento que tuvo el esquema de comunicaciones más adelantado o la tecnología más adelantada. La globalización hoy nos parece que fuera saber en este momento, o poder decir lo que acabo de decir, que Donald Trump criticó la globalización en Nueva York hace un par de horas. Esto hace 200 años era imposible. No existía, no porque no existieran Naciones Unidas, no importaba. No podíamos saber lo que un embajador nuestro estaba diciendo en ese momento en un organismo o ante terceros gobiernos, sino varios meses después. Pero eso no es la globalización. La globalización es la interrelación que tenemos entre las personas, entre los pueblos, entre las tribus, que se tuvo entre las tribus años A. Los egipcios consumían cerveza que se producía en Sumeria. Es decir, el Alto Egipto consumía la cerveza que se producía en la Mesopotamia. Había relaciones internacionales y había un intercambio. Pasaron a la historia de los egipcios como si fueran los creadores de la cerveza. Tal vez lo fueron, pero de alguna manera la cerveza sumeria llegó a Egipto y se consumía y se almacenaba. Los fenicios fueron los que transportaron el estaño desde las Islas Británicas al Oriente Medio e hizo posible ese estaño salir de la edad del cobre y pasar a la edad del bronce. Un salto tecnológico similar, equivalente a las revoluciones industriales que hoy llamamos de los principios del siglo XIX, pero que en aquel entonces hizo posible un salto tecnológico gracias a la obtención del estaño, que luego se conoció y luego se buscó en otros lugares y la edad del bronce, se generalizó el uso del bronce, que era por cierto muy superior al uso del cobre. Muchos pueblos culturizaron semillas de distintos tipos. Que el trigo lo tengamos hoy en nuestras mesas no es una casualidad, sino es una manipulación genética de alguna tribu en algún lugar del Mediterráneo. Pero también se manipularon otras semillas en todos los lugares del mundo y en algún momento esas semillas se fueron utilizando, esos cultivos se fueron generalizando y se fueron transmitiendo. Eso era globalización también. Algún pueblo en algún lugar, en algún sitio, colonizó, comillas, adiestró al caballo para poder montarlo. Un salto tecnológico cualitativo superlativo. Pero ese uso del caballo se globalizó, se generalizó. Los chinos inventaron por el siglo II, III después de Cristo el estribo. Los romanos hicieron las proezas que hicieron, o los celtas las proezas que hicieron antes, sin usar estribos. Estar a caballo sin estribo era una limitación más que significativa, sobre todo a la hora de guerrear, porque no tenían el equilibrio que tenían. El darse vuelta en el caballo para lanzar una flecha era un salto tecnológico. Conocido el estribo,
llegó de alguna manera a Occidente y se generalizó el strip. En algún lugar de la India se hizo la primera fundición de hierro. La revolución que vino después de eso la conocemos. Vamos a saltar un poco, son solo ejemplos, pero se hubiera desarrollado el sistema bancario europeo del 1600 sin el oro y la plata que se llevaban de la hoy Bolivia y la hoy Perú. ¿Hubiera sido factible ese salto? ¿Hubiera sido factible la revolución tecnológica, la revolución industrial, si los obreros no hubiesen tenido maíz y papa para consumir? Irlanda es un gran productor de papa, pero la papa es peruana. Nos gusta o no nos gusta. Y la papa peruana se producía y se ensayaban semillas en Machu Picchu. Machu Picchu tenía un laboratorio de producción de semillas que una vez obtenidas se generalizaban al resto del imperio, llegando a producir papa en el centro de Chile de aquella época. Quiere decir que la globalización es mucho más que esta relación de que tengo el teléfono y puedo hablar con mi primo que vive en Barray. Y por último, para dejar esto sueltito y al azar, la construcción de la matemática, de la ciencia, es una conjunción conjunta de la humanidad. La matemática está montada primero sobre la aritmética griega, después la geometría egipcia, pero después el cero que inventaron los mayas y permitieron el decimal. Y después los números arábigos que permitieron hacer los cálculos. Todo esto pasó en la antigüedad e hizo posible todo lo que después vino. Los números romanos son muy bonitos para escribirlos y verlos escritos, para decir siglo XX, XXI, XIX. Hagan una multiplicación con números romanos. Sí, era una concepción que solamente se pudo lograr a partir de los números arábigos. Este esquema contradigo y planteo y pongo sobre la mesa la globalización. Otra de las cosas que nos plantean es Europa como el antiguo continente, el continente y la experiencia europea y la cuna de la civilización y la cuna del cristianismo, según Benedicto XVI. Esta es la Europa de las guerras napoleónicas, del Napoleón gobernante, dominante, 150 años. Este es el mapa europeo que fue en 1815 el Congreso de Viena. El Congreso de Viena es el que dio fin a las guerras napoleónicas después de Waterloo y se dividió el mundo, según ellos lo veían, de la manera que lo veían. Fíjense, Italia, por ejemplo, estamos hablando de 1815. Italia era un pedazo de varias naciones. No está muy claro cuáles son los límites que existían. Esto que está acá es la Federación Alemana. Pero fíjense los países que luego se formaron y luego estuvieron. Y esto, el Imperio Austrohúngaro, que se separó y se sigue separando hasta hoy. Ese Congreso de Viena que dio final a la guerra a las guerras napoleónicas, lo que buscó fue restaurar los sistemas monárquicos preexistentes a la forma extraña en la que Napoleón expandió la Revolución Francesa. Digo forma extraña porque se autodenominó emperador y puso a su familia dirigiendo países que conquistaba, que era un derecho que le daba llamarse Napoleón. Pero sí hizo Napoleón una serie de otras cosas que permitieron lo que después ocurrió. Entre ellas, el Código Civil que usamos lo escribió Napoleón. Pero lo que estaba desarrollado ya en 1811 era la incipiente revolución industrial que había instalado el sistema capitalista en varios de los lugares de aquellos reinos de la Europa. Y había permitido no solo el surgimiento de una burguesía local, sino de una clase de trabajadores. Entonces, en esos nuevos tiempos de la restauración surgieron los reclamos de los pueblos que pretendían tener los derechos que el propio Napoleón aún así le había otorgado. Que Beethoven haya escrito la Heroica, creo que la tercera sinfonía, a Napoleón,
es una significación de lo que estaba representando Napoleón en un mundo que estaba en convergencia y que estaba pariéndose nuevo. Y estos fueron los movimientos liberales, nacionalistas que surgieron, que vinieron por oleadas. 1820, 1830, 1848, los miserables de Dumas nos plantean esto, que son las revoluciones, son los movimientos libertarios, obreros, liberales, burgueses o pequeños burgueses de la Francia de esos periodos. En casi todos los países se habían consolidado regímenes parlamentarios de diferentes tipos que luego terminaron siendo controlados por burguesías, altas burguesías o por la vieja aristocracia que se había transformado en la terrateniente. Su derecho de tierra, su señorío les daba permiso o les había permitido lograr y tener tierras que son las que se adueñan luego y ya dejan de ser aristócratas en el término estricto de tener diferencias sobre el resto, pero sí terratenientes, que en nuestros países los llamamos oligarcas. Esto es lo que surgió en ese esquema. Y además habían superado este tipo de escollos, no fácilmente, el Imperio Turco, que cayó con la revolución de los principios de 1900 y que cambió de régimen y que se hizo una especie de república, y el sistema ruso, que por 1900 había cedido a tener una especie de monarquía parlamentaria, pero a la poco de andar esa monarquía parlamentaria dejó de ser tal y se transformó en la brutalidad monárquica que lo había caracterizado desde Iván el Terrible. Hay sí varios conflictos nacionalistas que fueron en el Imperio Austrohúngaro, en los Balcanes, en Polonia, en Finlandia, en Irlanda, Alsacia y Lorena, lugares que ya no existen como tales. Esto había sido el germen de ese periodo de paz, no había sido tal, había sido un periodo de guerras intestinas, de pueblos buscando su camino y de aristócratas o monarcas tratando de impedirlo. Este esquema lo vemos graficado en la misma Europa que poníamos en el acuerdo el finales de la guerra napoleónica. Fíjense el mapa, esto es antes de la guerra y esto es después de la guerra. Es decir, Europa, la antigua, la vieja, la experimentada, hace menos o 100 años, discutía sus fronteras de esta manera, y la discutían como a partir de una gran guerra. Y se habían surgido después de esa guerra nuevos países, nuevos esquemas y nuevos modelos y nuevas fronteras con nuevos problemas y con nuevos límites. Checoslovaquia era uno de ellos, que después siguió dividiéndose, caído el muro de Berlín con la guerra de los Balcanes. Esto fue lo que aconteció en Europa, y esa Europa es la que nos han hecho creer que es la historia de la humanidad. Y yo tiro unas preguntas y las dejo flotando para que cada uno se las haga y se las responda. Cuando hablamos de medioevo, yo he escuchado hablar hasta alguien en Perú hacer referencia a un señor feudal en una localidad de los incas, como si el imperio inca hubiese estado en una especie de medioevo cuando llegó el español y detuvo la evolución que ese imperio estaba teniendo, que esa cultura. Pero de la misma manera lo vemos cuando hablan de Japón medieval o de la China medieval. Existió el medieval, el medioevo como se lo conoce en Europa, fuera del continente europeo. Pareciera que la organización europea es la que nos atraviesa en nuestros pensamientos, es la que atraviesa nuestro formato de ver, y que lo que pasó en Europa pasó en el resto del mundo. ¿Significan lo mismo en Europa que en el resto del mundo los términos revolución, independencia, populismo, nacionalismo? ¿Significa algo independencia en un pueblo europeo? Porque para nosotros era liberación o dependencia, creo que lo sigue siendo, pero
en Europa significa lo mismo. Con esto pretendo relativizar y ver de qué manera tan viejo es aquel continente y tan nuevo somos nosotros. Este es el mundo en un esquema sencillo de escuela primaria del mapa mundi. Hasta ahora hemos estado hablando de este pedacito del mundo, que pareciera ser que fuera la historia de la humanidad, según nos lo han contado, ese pedacito del mundo. Es importante, no niego su importancia, pero hay otra cosa, hay algo más allá de Europa. Para la misma época de los tiempos napoleónicos, en nuestra América, acontecieron hechos fantásticos. El primero era la independencia americana y la Constitución americana, que no tuvo en los términos de la evolución un Napoleón, creo, podríamos hablar muchos años después, pero no en los términos de ese Napoleón. Eso que ocurrió en la independencia americana tuvo una evolución a lo largo del tiempo que acá podemos enunciar algunas de ellas. La anexión de toda para Norteamérica, la anexión de toda la cuenca del Mississippi, desde el lago allá por Chicago, el lago Ontario, hasta la desembocadura del Mississippi, todo eso era francés. Se dejó de hablar francés en ese territorio para 1910, 1914. Hasta ese momento se hablaban las dos lenguas. En Mississippi todavía hay lugares donde el francés acriollado se sigue utilizando. Esto se incorporó y se lo regaló, fue un negocio, un acuerdo de la revolución napoleónica, de Napoleón hacia la revolución americana, con el que tenía muchas afinidades ideológicas. La creación de Estados Unidos fue anexando territorio mexicano, comprando Alaska al Imperio Ruso. Ocurrió la Revolución Mexicana del principio de 1900. Ocurrió la guerra entre España y Estados Unidos de España, provocada para quedarse con la isla de Cuba y tener un enclave en ese lugar. Ocurrieron las guerras de la independencia de los países de Sudamérica y las guerras intestinas consecutivas de esa independencia. Ocurrió la guerra del salitre entre Perú, Bolivia y Chile. Todo eso aconteció en nuestra América en el mismo periodo que acabamos de hablar de Europa. Hay mucho para enseñar de esta América, hay mucho escrito sobre esta América. De hecho, la Constitución americana tiene mucho para darle al mundo, la norteamericana tiene mucho para darle al mundo, y las propias constituciones nuestras tienen mucho para darle al mundo. Y la propia resolución de los conflictos tiene mucho para darle al mundo. Sin embargo, nos detenemos en Europa, y en esa Europa vemos hoy un presidente que hace referencia, imagínense si el boliviano hablara boliviano, lo recuerdan, el argentino argentino, como si fuera una gran complicación, y tenemos un sentido común y un esquema de patria grande que esa estupidez lo supera. Hasta con Brasil tenemos más afinidades de las que podría tener cualquier país entre sí, o casi cualquier país entre sí, en la Europa de hoy, no en la Europa de 1900. Pero esto pasó en nuestra América. Dejémosle una mirada a Medio Oriente para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Colonias. Colonias de todos los tipos. Británicas, francesas, italianas, españolas, el Imperio Otomano, que por lo menos estaba más o menos en el mismo lugar donde correspondía ser imperialista, y Holanda no estaba. Y después esta repartida. Esta era el Oriente Medio. Este era el resto de Asia. El Imperio Ruso, las colonias. Británicos, rusos, japoneses, franceses, holandeses, turcos y ya Estados Unidos en Filipinas, que habían sido afanados a España de la misma manera que fue afanada Cuba en esa proyección. Y esto era la pobre África, olvidada y servidora de esclavos para el desarrollo de América, de toda América, de todo el continente americano. Lo que vemos acá son prácticamente todas colonias, de uno y otro color.
Algo interesante, cuando dijimos Medio Oriente, ese mapa decía así, decía Medio Oriente, no lo hice yo, lo saqué de un lugar, y en el Medio Oriente ponen Marruecos, por ejemplo, y lo ponen como Medio Oriente, porque no saben dónde ponerlo. Es decir, al oriente de no sé qué está Marruecos. No, al oriente de las Canarias está Marruecos, podemos apurarnos a decir, pero verdaderamente el pensamiento europeo es lo que nos ha trazado y es lo que nos ha llevado a nosotros a presentarnos siempre. Esta es el África de 1914. La Primera Guerra terminó y dejó algunas consecuencias. Consecuencias que son significativas a la hora de verlas en la perspectiva de la tesis que pretenden abordar. Obviamente hubo una gran devastación demográfica y social, sobre todo en Europa, que produjo una fuerte crisis económica. Desaparecieron los imperios, el imperio alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Se formaron nuevos países que modificaron la geografía. El imperio ruso devino en la revolución rusa, que luego fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un cambio más que drástico, y la aparición de un nuevo actor que a Rusia nunca supieron dónde ponerlo los europeos, si eran europeos o no eran europeos a la hora de analizarla, y Rusia no podemos aislarla de la evolución de Europa en su desarrollo, pero como les queda incómoda, a Rusia la pusieron en Oriente, pero solamente por eso. No me gusta, no me entra en el modelo, lo saco. Así son algunos científicos los que hacen la historia europea y nosotros lo incorporamos de esa manera. Luego la Unión Soviética era más complicada de poner, ya no en Europa o no en Europa, sino en algún sistema, porque era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero esa terminación de la Primera Guerra, de lo que estamos hablando, concluye con el Tratado de Versalles, que no hace más que lo mismo que había hecho el tratado posterior a la Guerra Napoleónica. Fue repartir el mundo y el mundo europeo bajo la misma concepción de reyes y monarcas que había sido en aquel entonces. Los pueblos estaban alejados. Los pueblos tenían que incorporarse a los límites que fueran. Muchos de los que estamos acá dependiendo de inmigrantes que vinieron de aquellos grandes esquemas y de faldos. Los rusos alemanes, por citar uno de ellos, vienen de los devaneos entre reyes que se en el acuerdo, este pedazo que antes era Rusia, ahora Alemania, y entonces los que vivían ahí no eran considerados ni rusos como para volver a Rusia o ingresar a Rusia, y no eran considerados alemanes como volver o quedarse en Alemania. ¿Dónde los tenemos? En nuestras colonias acá, haciendo chucrut, y gracias a Dios. Más algunos que puede haber sido algún obispo y demás, pero es el esquema que nos han tenido y han traído. La globalización, como vemos, tiene y sigue teniendo impactos que van más allá de usar el teléfono o saber lo que dijo Donald Trump en el día de hoy. Es decir, que lo que definitivamente bueno, a partir de esto lo que quedan sentadas son las bases de la próxima contienda, y que no fueron las bases de la paz. De hecho, vamos a ver que no hubo paz entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y creo que son un bloque ambas guerras. Pero lo que está definitivamente en crisis en Europa es la concepción del colonialismo tal cual estaba planteada, y ocurren otras cosas en el mundo. Canadá y Australia participaron de la guerra con soldados propios. Hasta ese momento, ni Canadá ni Australia habían tenido conciencia nacional de sí mismos. Ellos eran ingleses, británicos, extracontinentales. No se veían canadienses o australianos. O no querían serlo. Culturalmente no tengo la respuesta. Lo que sí, después de la Primera Guerra, ellos se vieron australianos y canadienses respectivamente. Y eso es una consecuencia de la Primera Guerra a los que nos llevaron, que tendría consecuencias posteriores, porque ya se vieron como país, ya no como colonia tributaria de una metrópoli. Y en el resto de Europa surgieron los nacionalismos burgueses. Es decir,
Hasta ese momento las guerras eran en nombre del rey. A partir de la Primera Guerra, habían ocurrido un poco antes, pero en la Primera Guerra se plasma, las guerras ya son por las naciones que los representan. Y ocurre otra cosa, eso es otra consecuencia que es significativa, pero ocurre otra cosa significativa también. La clase trabajadora hasta ese momento se consideraba, al menos el activismo, se consideraba internacionalista. Lo podemos ver aquí en nuestra Argentina, las huelgas del puerto de Ingeniero Valle a principios del siglo, las huelgas en la Patagonia en 1920, las huelgas de Bacena en 1919, los levantamientos obreros en Iquique, en el norte de Chile, en el Salitral, en 1907. Esos trabajadores, algunos eran criollos, otros eran autóctonos y otros muchos eran migrantes. No se consideraba más que trabajadores, no estaban peleando. La concepción no era la pelea por un territorio propio, por un territorio nacional. La concepción era extranacional, eran internacionalistas, los trabajadores eran internacionalistas. Durante la Primera Guerra Mundial ocurren al menos 3 congresos de trabajadores europeos que se hacen en Suiza, uno en Finlandia, otros, congresos de trabajadores donde se discutieron políticas comunes, representantes de países que se estaban matando en una guerra. Sus propios trabajadores se mataban en una guerra. En las trincheras, tanto francesas como alemanas, se editaban periódicos de trabajadores, periódicos socialistas, anarquistas, se editaban, se publicaban y se debatían a espaldas de los oficiales que respondían a la estructura monárquica. Hubo congresos de mujeres llamando por la paz, participaron un par de mujeres argentinas en esos congresos en Suiza, en medio de la guerra, no sé si en el año 17, 16, en medio de la guerra, buscando la paz y planteando que la guerra era de la aristocracia, la guerra era de los reyes, no de los pueblos. Por cierto, fracasaron, está de más decirlo, la guerra continuó, los hombres se mataron, y ese internacionalismo proletario, lo llamo así, aparece en otros textos, había otros nombres, este me gustó más, entra en crisis en la Primera Guerra Mundial. Pero la guerra que había terminado en el Tratado de Versalles en realidad continuó, no terminó. Y pegamos una pequeña recorrida en lo que fue. En el 27 se instaura el fascismo en Italia. Esa instalación del fascismo en Italia es una especie de guerra civil triunfante. Entra la Gran Depresión del 29. El sistema capitalista otra vez se creyó que los papeles valían más que lo material y el sistema entró en crisis. Los papeles tenían más significación que lo que representaban y obviamente esa burbuja estalló. La vimos estallar varias veces. La del 29 tuvo otras consecuencias, que fue el retirarse de capitales de la Alemania, provocando un gran debacle alemán que ya estaba tributando pagos imposibles de pagar de los tributos de guerra que le había impuesto el Tratado de Versalles. Si le retiran los capitales para trabajar, se le dispara una inflación que fue delirante, provocando el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania en el año 33. En España cae Alfonso XIII y aparece la dictadura del Primo de Rivera. A esta dictadura debo al menos el 50% de mí, a que estoy acá por los migrantes anarquistas que huyeron de aquella España. La instalación de la República, después de guerras intestinas, que duró hasta que duraron entre el 20 y el 31, para terminar en la guerra civil del 36, que duró hasta el 39, y que esa guerra civil fue una mini guerra mundial, donde participaron casi diría todos los pueblos de Occidente. Hasta hubo combatientes argentinos que fueron a España a combatir en las ligas internacionales y muchos de ellos además sus hijos están viviendo entre nosotros, excombatientes republicanos de aquella guerra. En nuestra América no estuvo ajeno a la conflictividad. El Caribe y Sudamérica es intervenido en distintas oportunidades salteadas por el imperialismo norteamericano, lo que llamaron guerras bananeras,
esas guerras bananeras fueron manejadas por la consigna, vieja consigna de América para los americanos. Ocurrió la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Japón invade Manchuria en el 31, Italia invade Etiopía en África en el 36, Japón invade China en el 37, Alemania invade Polonia en el 39, dando por iniciada formalmente la Segunda Guerra Mundial. Pero como vemos, lo que había empezado asesinando al archiduque en Hungría llegaba sin solución de continuidad a la invasión alemana a Polonia. La contienda de la Segunda Guerra Mundial incluyó a todos los países. Acá los que tienen algún cuadradito, algún redondelito, formaron parte o participaron de la guerra en forma testimonial, como la Argentina, que declaró la guerra al eje en el 45, como Brasil, que participó con combatientes y tiene combatientes y un cementerio de combatientes en Brasil que participó de la Segunda Guerra Mundial. Pero mientras acontecía la Segunda Guerra Mundial pasaron cosas paralelas que están vinculadas a eso. Y es la creación o el camino de la creación de las Naciones Unidas. En el 41 se hizo esta declaración, no estaba la Unión Soviética todavía y no está Estados Unidos, porque Estados Unidos no había entrado en la guerra aún. Estos son los países que la integran, en el caso, pero hacen un esquema de fijar una paz duradera, la cooperación de todos los pueblos libres, tanto en la guerra y en la paz, trabajar y proponer trabajar juntos en la guerra o en la paz. Es decir, que fundan a los países aliados, que son la base de lo que después fue la Carta del Atlántico. Ahora, la Carta del Atlántico es entre Estados Unidos y Gran Bretaña, es Churchill con Roosevelt, que firma la Carta del Atlántico en el mismo esquema. En Europa la guerra ya estaba desatada, Francia había sido invadida por Alemania, Alemania había avanzado sobre Oriente caminando hacia la Unión Soviética, y China se había sentado en Manchuria, que ya la había invadido de antes, y había invadido Filipinas y iniciado la guerra en el Pacífico. En el 42, ya con Estados Unidos involucrado en la guerra, esto ocurre después del ataque a Pearl Harbor por parte de Japón, que es lo que provoca el ingreso definitivo de Estados Unidos. Estados Unidos había enviado tropa voluntaria a luchar bajo bandera inglesa, no se había involucrado como país. El debate estaba internamente. Roosevelt en la campaña electoral había dicho que Estados Unidos iba a mantener neutral. No ocurrió, Japón lo provocó a que entrara. Deja abiertas las políticas conspirativas a lo que fuera, pero por ahí existen. A lo largo de la guerra ocurrieron varias cosas sumamente interesantes vinculadas a la política internacional. Esta es política, lo que ocurrió es en agosto la conferencia de Quebec. Acá se acordó cómo tratar con la Unión Soviética. Luego ocurrió la conferencia de Teherán, previo a haber habido un encuentro entre Roosevelt y Stalin. La foto la conocemos, los intérpretes No, tenemos a Stalin, tenemos a Roosevelt y tenemos a Churchill. Es tres potencias de entonces sentados en una misma conferencia. Esta es la conferencia del Cairo. Aquí el Chiang Kai-shek, representante de China, o de los restos de China, que había suspendido en su guerra intestina, en su guerra civil por el poder, para luchar contra Japón, que había invadido su territorio. Y esto hace posible que en el octubre del 44, con los representantes de China, de Gran Bretaña, de la Unión Soviética y de Estados Unidos, se acordara un mecanismo de creación de Naciones Unidas que luego se puso a discusión del resto de los países. Y ya casi al final de la guerra existe este otro encuentro, que es la conferencia de Yalta, con los tres líderes de las tres potencias que peleaban contra el eje. En algunas de las conferencias anteriores habían estado de acuerdo en que la rendición de Alemania tenía que ser una rendición incondicional. El problema de las peleas de esto de una rendición incondicional es que el que se rinde sin poner condiciones
está condenado a muerte. Y lo obliga a no detener la guerra, sino hasta que muere. Porque si no tiene condiciones para rendirse, las consecuencias de la rendición son peores que la muerte que él espera defendiendo sus principios. Y ese fue un error que se tuvo. Pero en Yalta no fue un error. Ese fue una decisión que se tomó que tuvo consecuencias. En Yalta lo que ocurre es que se reparten el mundo las tres potencias. Y acá hay tres factores cruzados en los tres líderes. Cada uno de ellos pensaba del otro que era imperialista. Y cada uno de ellos defendía su postura como que no era imperialista, sino que era colonialista o que tenía territorios que le correspondían. Este esquema es el que subyace en Yalta, donde se reparte en el mundo post rendición incondicional de Alemania, que todavía no se había logrado. La rendición incondicional de Alemania vino después. Y todavía Japón mantenía la guerra. Y acá está la última conferencia de la guerra. Ya Alemania había terminado, lo que se había acordado en Yalta era estar todos de acuerdo y actuar sobre Japón, y estaba todo acomodado para actuar sobre Japón. Lo que no dejaba resuelto claramente que se hacía con China en ese actuar en conjunto sobre Japón, y era uno de los puntos críticos. Pero ocurre la conferencia de Potsdam, que tiene algunas características. No lo vemos a Churchill porque está reemplazado por Attlee, Clement Attlee, que fue el primer ministro laborista que le ganó la elección a Churchill, que creía ganado su prestigio de llevar la guerra adelante y quería tener las manos libres. Provocó a elecciones anticipadas, y las elecciones anticipadas le fallaron los cálculos y pusieron a Clement Attlee, que no entendía nada de política internacional y que lo único que tenía en claro era que Estados Unidos había demostrado en la guerra ser muy superior a Gran Bretaña, y que Gran Bretaña, para poder sobrevivir y existir, requería de la asistencia norteamericana. Y tampoco estaba Roosevelt, estaba Harry Truman. Roosevelt había muerto 2 o 3 meses antes, y Truman, su vicepresidente, había asumido la responsabilidad. Digo que observen además, bueno, la cara de Stalin dice todo lo cómodo que estaba Stalin. No ha sido un personaje muy fotogénico, pero acá tiene particularmente una cara que se nota claramente. Le habían cambiado los interlocutores, los acuerdos previos no se habían terminado de respetar, o había que empezar de nuevo a discutir los acuerdos previos que había tenido con los dos líderes anteriores. Esto es Potsdam. Y hay otro hecho más que significativo, la fecha, 2 de agosto. El 9 de la bomba. El 6, 4 días antes. El 2 de agosto, claro, Harry Truman asumió la presidencia 2 o 3 meses antes, no recuerdo exactamente la muerte de Roosevelt cuándo fue, pero unos 2 o 3 meses antes, asume la presidencia, y entonces le dice: señor presidente, usted tiene que saber esto. Y le entrega los acuerdos que había tenido con los otros presidentes, los acuerdos y las decisiones de guerra que había tenido, y la decisión de la construcción de la bomba atómica, que ya estaba terminada. Dicen que hizo un ataque de rabieta inicialmente, porque ¿cómo no sabía todo eso? Y le dijeron: usted era el vice, no era momento de que lo supiera, ahora sí es el momento de que lo tiene que saber. Y nosotros, sí, claro, más o menos. Creo que no llegaba a ser Michel. Era un hombre oscuro, un día conversaremos su historia, pero se encontró con un poder monstruoso por encima. En esta conferencia de Potsdam, donde articulan el mecanismo por el cual avanzar sobre el imperio del Japón, Harry Truman no hace referencia a la bomba atómica. Y la bomba atómica ya no estaba en Estados Unidos, había sido trasladada ya a una base militar norteamericana en el Pacífico, dispuesta a salir hacia algún objetivo en Japón. 4 días después, cuando Truman aún no había llegado, Truman fue en portaaviones, viajó a Potsdam, cuando no había regresado aún a Estados Unidos, ocurre Hiroshima. Hiroshima es
el acto más brutal de guerra, el primer acto más brutal de guerra que podamos recordar los humanos, y espero que no se repita, aunque después se repitió. Fue un ensayo que está lleno de excusas, de que había que amedrentar, de que había que evitar vidas humanas, de que había que mostrarle a Japón lo que éramos capaces de hacer para que se rindiera. Todo eso, para mí, es un acto de crimen de guerra, similar, equivalente o peor de lo que habían hecho los nazis, que pocos meses después fueron juzgados en Nuremberg y condenados a muerte, varios de ellos. Pero esto ocurrió el 6 de agosto. Las excusas no las comparto, las puedo entender. La que no puedo entender ni aceptar ninguna excusa es Hiroshima. Nagasaki. Sí, ¿por qué Nagasaki 3 días después? ¿Cuál era la necesidad de usar Nagasaki? ¿Podía Japón en 3 días resolver algo? Japón estaba atontada como el resto del mundo. Japón estaba... ¿A quién va dirigida la segunda bomba atómica? ¿A Japón? A todos nosotros. Es un acto de disciplinamiento. La foto de abajo, una es Hiroshima y otra es Nagasaki. En Nagasaki hay que agradecer de que el viento impidió que la bomba cayera en el objetivo previsto y que la trasladara hacia un valle, y que el daño fue menor porque quedó encapsulada en un valle. Caramba, mirá lo que quedó. Si eso es, hay que estar felices o hay que agradecer ese detalle. Pero esto es lo que aconteció. En esto termina la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial nos deja varias cosas en el camino y en el tintero. La primera y más importante es que Estados Unidos sale fortalecido de la contienda como ningún otro país, no solo por Nagasaki, sino porque no se desarrolló la guerra en su propio territorio. Estados Unidos fue el gran proveedor de la guerra, hasta proveyó insumos a la Alemania nazi, y tuvo la destrucción del puerto de Pearl Harbor, que ni siquiera estaba en el área continental, en una isla en el Pacífico, que hoy es un museo, está perfecto. Fue un acto de guerra vandálico, sin aviso, pero atacaron una población militar, una base militar, y le dijeron, dos minutos antes de iniciar el ataque, le declaramos la guerra. Un golpe rastrero. Hasta ese momento las relaciones eran semicordiales. Pero bueno, no fue territorio. Y esa industria militar es la que hace y permite que la crisis del 90 sea superada y con creces en Estados Unidos. No fue el New Deal planteado por Roosevelt. No porque el New Deal no hubiese podido funcionar, sino porque la rapidez en la que se recupera la economía norteamericana era imposible que con el consumo interno se hiciera. Se hizo con este esquema. Y la emisión de billetes es la que hizo posible el desarrollo interno y el poderío militar y económico que Estados Unidos después gozó. Entonces, con esto, la industria militar descubre el poder que tiene. Pero hay otro dato que no se conoce mucho, y es que en la historia norteamericana nunca hubo tantas huelgas como hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Los trabajadores tenían pleno empleo, había trabajo extra, había horas extras y había reclamos laborales de ganancias superlativas que tenían las empresas y que no socializaban o no distribuían. En la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores americanos descubrieron el poder que tenían organizados. No solo los trabajadores, lo descubrieron también los burócratas y los dueños del poder. Y otra es el de las mujeres, incorporándose a la vida social en la vida productiva de una manera masiva. Ese pleno empleo y la carencia de hombres que habían ido al frente hizo que las mujeres se incorporaran a tareas nuevas para su función de amas de casa, a las cuales se las tenía destinadas, o de sirvientas, a las cuales se las tenía destinadas, si eran negras mejor. Este esquema rompió con varios preceptos preestablecidos, de la misma manera que la incorporación de negros a la sociedad laboral y al trabajo y a la guerra. Se los usó los negros en la guerra, pero a los negros en la guerra inicialmente no se les permitía combatir y luego son los que terminan combatiendo. Esto hace un cambio en el esquema
norteamericano, descubierto no solo por los partícipes, sino descubierto por el puñado de gente que domina el poder, y se encargó de solucionar estos pequeños defectos o problemas que la guerra se había causado hacia adentro. Recuerden la persecución de las mujeres, de los negros, el segregacionismo, la agudización del segregacionismo, la guerra de los derechos civiles. Me aparecen. Recuerden lo que fue ese esquema en el cual había que denostarlo a los trabajadores, había que denostar a las mujeres integradas a la sociedad y denostar a los negros integrados a la sociedad. Lo que también puso la Segunda Guerra Mundial, y no ya más allá de Estados Unidos, fue la legitimidad de la dominación colonial europea en sus colonias, sobre todo en África. Las colonias africanas, no los colonos, sino los autóctonos africanos de las colonias, participaron activamente de la guerra. Hubo contingentes y hubo oficiales negros que ascendieron a rango militar en la guerra, luchando para Francia esencialmente. Sin embargo, como un ejemplo nomás de lo que significó, cuando las tropas francesas desfilan el ingreso a París, acompañando al general Pato, que había llegado primero a París para ocuparlo o recuperarlo, la tropa negra fue segregada y no se les permitió participar del desfile triunfal. Habían llegado hasta las puertas de París entregando su vida y fueron relegados. Con los franceses mismos, nacidos en las colonias por hijos de franceses, eso sí, colonos, cuando termina la guerra, no son aceptados como franceses porque eran colonos. Pied Noir era el nombre que usaban en la Francia para referirse a los colonos hijos de franceses nacidos en Argelia. Pero además era el propio Estados Unidos el que había puesto en jaque el colonialismo europeo porque no le simpatizaba o no le gustaba. Hay unas frases de Roosevelt en que hacen referencia que después de no sé cuántos años de Inglaterra dominando o siendo colonia en determinado país, ese país estaba viviendo como hacía 2000 años sin ninguna mejora. Ser colonia británica no había traído más que pobreza a ese país. Eso es uno de los discursos que hace Roosevelt en medio de la guerra. Sí, por favor. Pero a su vez, en el lejano oriente habían acontecido cosas. En el 37, la guerra civil china se había detenido por la invasión japonesa, como dijimos, pero terminado el peligro japonés, el Ejército Rojo de Liberación del Pueblo reconquista Manchuria y una vez que reconquista Manchuria se da vuelta y mira a los combatientes del Kuomintang, es decir, los combatientes republicanos de China con los cuales había tenido la guerra civil hasta el 37. Visto este movimiento, lo que hacen los muchachos del Kuomintang, meten violín en bolsa, se suben a los que quedaban en un barco norteamericano y bajo protección norteamericana se refugian en la isla de Formosa y fundan Taiwán. El 1 de octubre del 49, Mao Zedong proclama el nacimiento de la República Popular China. Un cisma, un terremoto en el mundo que no sabían dónde poner. Paralelamente había acontecido esto poco antes de terminar la guerra. Los acuerdos de Bretton Woods, que son la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El alejamiento de estos acuerdos construidos durante la guerra de la Unión Soviética. La necesidad de construir la Europa desarmada, destruida por la propia guerra, media Francia estaba diezmada, Alemania estaba absolutamente destruida, Polonia, etcétera, no existían como tales. Truman dibuja algo así que los historiadores norteamericanos llaman su doctrina y se erige como policía mundial. Estados Unidos debe ser la policía mundial, dice en uno de los discursos inaugurales en el propio Congreso de Estados Unidos. Y paralelamente se hace el Plan Marshall. El Plan Marshall jugaba a invertir dinero en Estados Unidos para la recuperación de Europa, construyéndola como su aliado.
Y de hecho, en ese plan Marshall y en esa distribución, lo que hace es plantear los cimientos o las bases o las necesidades de la construcción de la Unión Europea. La Unión Europea, como los dineros empezaban a no ser y que entre un país y otro generaba conflictividades, el general Marshall unifica en una asociación de los países. Acá tienen toda la guita, distribuyanla. En ese distribuyanla entra a jugar una geopolítica distinta de qué hacemos con Alemania. En ese qué hacemos con Alemania, lo que había quedado en el Tratado de Yalta era la división de Alemania en 4 pedazos. Lo que hace, y en no permitir que Alemania se forme como un país nuevo, nuevamente como país. Eso era el tratado, eso es lo que significaba la rendición incondicional. Sin embargo, violentando aquel acuerdo, lo que se hace, junto con el Plan Marshall, es la creación de un Estado independiente alemán, que esto tiene como respuesta la construcción del muro, primero en Berlín, de parte de la Unión Soviética, y esa construcción del muro que separaba a las dos Alemanias es lo que iba a hacer. El Plan Marshall, que originalmente en los convenios y acuerdos tenía dinero destinado para la recuperación de la Unión Soviética, no llegó un mango. La Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial perdió más de 7 millones de hombres, 7 millones y medio de personas. Polonia perdió 6 millones de personas, murieron 6 millones de polacos. Esta es la resultante de la guerra. El principal derrotado en esos términos, o el que más puso, fue la Unión Soviética, que tuvo diezmado todo su país hasta casi las puertas de Moscú. Leningrado y Stalingrado fueron sitiados y ese sitio les costó millones de vidas y les costó el pedazo productivo de los Urales de la Unión Soviética, que lo perdió, lo entregó a la guerra. Paralelamente, y para poder ser policía mundial, Truman refuerza la creación de la CIA y crea una nueva fuerza, porque no confió del todo en la CIA, que es el servicio secreto de la NSA en la seguridad nacional. Seguridad nacional que fue revalorizado por Bush con el tiempo y hoy no sabemos cuál de los dos es peor, si la CIA o Seguridad Nacional, la Agencia de Seguridad Nacional. En esta carrera, la Unión Soviética demuestra la existencia, demuestra que construyó la bomba atómica, lo que paralizó al mundo en el esquema de lo que había planteado, que parecía que como tenemos la bomba, somos los dueños de la pelota. La Unión Soviética probó la bomba pocos años después, creo que en el 49, pocos años después de que la usó Estados Unidos, la probó en un desierto diciendo miren lo que hacemos. Y eso cambió drásticamente el mundo, porque entonces el policía mundial se miró hacia adentro y generó y creó una construcción de un enemigo interno que estaba relacionado al enemigo externo. Los rusos nos atacan, fue un poco el esquema. El secretario de Defensa de Truman se suicidó tirándose del balcón 17 de un manicomio porque venían los rusos. Su paranoia que trasladó, se la convenció y se la comió. Y planteó un escenario de buenos y malos. Todo lo que no es norteamericano, como decía la tesis, es anti-norteamericano. Y entonces nace el neocolonialismo. Y acá vamos a volver a Fanon. Porque Fanon nos dice que el colonialismo nunca va a procurar a los pueblos colonizados las condiciones más materiales susceptibles de hacerles olvidar un anhelo de dignidad, que era la tesis de Truman. El imperialismo, es decir, el colonialismo había provocado, de inglés, había provocado que los pueblos siguieran siendo pobres. Lo que tenían que hacer era liberarlos y que los pueblos sean libres. Ahora, una vez que el colonialismo comprende a dónde lo llevaría en su táctica de reformas sociales, lo vemos cómo recupera sus viejos reflejos, fortalece sus fuerzas policíacas, envía tropas e instala un régimen de terror más adecuado a sus intereses y a su psicología. Había nacido el neocolonialismo. Y entonces, a partir de ese nuevo colonialismo, de ese neocolonialismo, se construye un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial tuvo su raigambre en España, en Europa.
Básicamente lo que hace en Europa es el aniquilamiento y la persecución de lo que habían sido los partisanos, que mayoritariamente, pero los partisanos eran los guerrilleros autóctonos locales que combatieron contra el invasor nazi. Esos partisanos, buena parte de ellos se adscribieron al Partido Comunista. La cantidad de afiliados del Partido Comunista francés, italiano, era más que significativa. La adhesión que tenía era más de significativo en una elección libre, al 30%, una cosa por el estilo. Y eso preocupó. Y entonces se dedicó a perseguirlos. En esta persecución hay algo que es sumamente patético y que merece comentarse, y es: los vascos habían tenido sus partisanos luchando contra el régimen franquista asociado a los nazis, y habían servido como canal y salvoconducto para el ingreso de soldados, de tropas o de agentes vía el País Vasco, tanto francés como español, para ingresar a Europa. Habían colaborado estrechamente con los aliados. Tanto es así que los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos tenían la lista de esos partisanos vascos. En el 56 se olvidan de lo que había sido España para el eje, y España es invitada a participar de las Naciones Unidas. China había sido, después del 49, expulsada de las Naciones Unidas. España es invitada a participar de las Naciones Unidas, y esto se plasma en una visita del presidente Eisenhower a Madrid. En esa visita a Madrid le entrega a Franco la nómina de partisanos vascos. Franco se encargó de ir a cazarlo uno por uno, es decir, esto es lo que aconteció, y ahí tener el germen del asesinato de la ETA, como una conclusión y una consecuencia. Fue una guerra de defensa, pero no fue una guerra, fue un esquema de supervivencia que después adquirió una dinámica distinta de ataque sobre el gobierno español. En Medio Oriente, en Irán, que había tenido un presidente democrático, Mohamed Mossadegh, un presidente democrático, lo asociaron al Partido Comunista, a los comunistas. Sabían todos que era mentira, era un nacionalista iraní, educado en Francia y en Suiza, pero listo, como comunista le servía, y entonces restauran a Reza Pahlavi y terminan poniendo la monarquía, y la recuperan, la monarquía que antes era un protectorado inglés, para pasar a ser un simpatizante norteamericano. Se separan las dos Coreas, porque no terminaron de resolverlo. La guerra civil lo logró, y entonces separaron dos Coreas y ellos se quedaron con una. Separa Vietnam en dos. Esa separación de Vietnam en dos es porque pierde Vietnam, lo pierde Francia. El sostenimiento de la guerra francesa en Vietnam, hasta la batalla de Dien Phu, que fue destruido el ejército francés, estaba soportado, sostenido con más del 80% del costo por Estados Unidos. Y las armas que utilizaron en Dien Phu eran norteamericanas. Francia estaba imposibilitada de detenerla, estaba destruida sabiendo de sus conflictos de Primera Guerra. En América comienzan un nuevo esquema de derrocan a Arbenz en Guatemala, asesinato de Gaitán en Colombia, dando inicio a una guerra civil que más o menos sigue hasta estos días, un golpe de Estado en Argentina. Todo esto provoca la creación del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia que nucleaba a los países, y entonces lo que parecía que podían llegar a ser países que estaban en la Unión Soviética, pero que imaginaban tener ciertas libertades, cuando las quisieron ejecutar teniendo elecciones libres, los rusos dijeron: no, acá no hay elecciones libres, y entonces tenés lo que fue el acontecimiento de Hungría, que es un golpe de Estado manejado por la Unión Soviética. Ese golpe de Estado en Hungría tuvo alrededor de 250 muertos humanos. Si lo comparamos con cualquiera de los golpes de Estado que provocó Estados Unidos en nuestra América, fue un paseo que hicieron los rusos. Sin embargo, todos recordamos a los tanques de guerra sobre Praga, pero tenemos que andar explicando las barbaridades realizadas en nuestros países.
Acontecen varias cosas, la Revolución Cubana es una de ellas, la brutalidad de Batista y la estupidez de Estados Unidos sosteniendo provoca una revolución que termina siendo pro-soviética o en el ala soviética por la estupidez norteamericana de negarle un espacio y de reconocerla, generando un bloqueo que dura hasta hoy. Se estalla la guerra de Vietnam ya con ellos encima, ya con Estados Unidos. Estados Unidos en la guerra de Vietnam empezó y después no supo cómo terminar, y es el único momento donde se confronta con China. Hay un movimiento de avanzada de Estados Unidos que da una vuelta sobre el norte de Vietnam y para llegar a la capital de Corea del Norte ingresan a territorio chino. China, que ya tenía su revolución, no tenía muchas armas que digamos, pero en un día ingresó a Vietnam del Norte más de 1 millón de personas, más de 1 millón de soldados, armados muy rudimentariamente, algunos ni siquiera tenían armas de fuego, pero eran 1 millón. Y con eso Estados Unidos se vio obligado a retroceder y volver a fojarse. La guerra continuó, después no supieron cómo terminarla y se llevaron puesto varios presidentes norteamericanos hasta que le encontraron una vuelta, firmaron una paz y aquí estamos con Vietnam. La ruptura, al final de esto, bueno, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos generó una conciencia del pueblo diferenciada y distinta, y la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods en el 71 por parte de Estados Unidos, que desengancha el dólar del oro, dejando su moneda como la única moneda de referencia y adueñándose de la economía globalizada. Paralelamente a eso hubo un auge de los crecimientos de movimientos pacifistas y la respuesta son las dictaduras militares en nuestro continente. Hubo en medio de ese caos en el 55 la conferencia de Bandung. Esta conferencia de Bandung es un hecho significativo e importante porque es el nacimiento de los países no alineados, la Organización de Países No Alineados. No es particularmente esta foto, busqué algunas y me choqué con esta es del 70, pero es una foto interesante que nos muestra realidades distintas. Porque ahí lo tenemos a Nehru, que es el presidente, el primer ministro de la India, a Nkrumah, que era el presidente de Ghana, a Gamal Abdel Nasser, el presidente de la Liga Árabe, el presidente de Egipto, al filipino Sukarno, el indonesio, Sukarno, y al mariscal Tito de Yugoslavia. Esta foto es en Naciones Unidas en el 70, y en la conferencia de Bandung tendría que haber estado la Argentina representada, porque, es más, se lo cita a Perón en alguna de las exposiciones, pero ya acá había sido derrocado con golpe de Estado. El pensamiento de Perón de la tercera posición estaba jugando justamente en este esquema. Pareciera que con aquello que aconteció y que termina con la caída del muro de Berlín hubiese sido el fin de la bipolaridad. Durante la presidencia de Ronald Reagan, inicialmente se acelera la carrera armamentista hasta llegar a niveles delirantes. Ronald Reagan había planteado el escudo de defensa porque los rusos eran todos malos y querían matarlos, y arranca su gobierno diciendo que el ejército norteamericano hay que rearmarlo porque es débil. Y entonces inicia una carrera armamentista obligando a la Unión Soviética a acompañarlo, y llega a plantear lo que después se llamó, y se burló el mundo de él, la guerra de las galaxias. En los acuerdos que había habido había sido la suspensión del uso de armas nucleares. Viola no, sino que repudia ese tratado, ese acuerdo, y lo deja arriba de la mesa del uso de armas nucleares. Si bien había amenazado en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en la utilización de armas nucleares controladas, sucias, no sé el nombre que le ponían, de utilización de armas nucleares en la contienda. Y se dan unos intentos de acuerdo de desarme que tienen una ida y vuelta y un afloje, y tira y afloje. Se firma finalmente por presión un tratado de control de armas nucleares de corto alcance. Esto lo firma Reagan con Gorbachev, y
Gorbachev retira las tropas de Afganistán y entonces Estados Unidos incorpora sus tropas en Afganistán, que todavía están y no saben cómo hacer para sacarse de encima. Ronald Reagan termina su injerencia con el escándalo Irán-Contra, que le vendía armas a Irán, el histórico enemigo, a precios exorbitantes, y el excedente de esa venta de armas iba a parar a sostener a los contras nicaragüenses que habían hecho su revolución y que el Congreso le había negado asistencia para combatir o para asistir a los contras nicaragüenses. Con eso termina el mandato de Ronald Reagan, pero continúa el de Gorbachev. Y antes de eso, el 9 de noviembre, se había derribado el muro de Berlín con aquel discurso que va a pasar la historia de Ronald Reagan: Mr. Gorbachev, turn off this wall, tire abajo esta pared, lo dijo en Alemania, y finalmente el 9 de noviembre el pueblo tiró ese muro de Berlín. Aquello hubiera sido posible con una serie de factores: la carrera armamentista, el debilitamiento de la Unión Soviética, el Papa Juan Pablo II, polaco de origen, jugador en esta carrera, los escándalos de corrupción que se devinieron en Polonia y que saltaron a la luz, la pérdida de Afganistán por parte de las tropas rusas con una exacerbación de la violencia hasta niveles delirantes. Esta caída del muro y la liberalización de la Unión Soviética provocó que entre el año 89 y el 90 Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania del Este, Checoslovaquia, Hungría, Rumania cambiaran sus gobiernos. A la caída del muro pasó además algo para mí impresionante en términos políticos y económicos, y es la integración de Alemania del Este a la Alemania del Oeste. Alemania hizo, a partir de la caída del muro, con asistencia internacional, con asistencia norteamericana, llámese, duplicó su lengua pegada en la lengua argentosa. En la expansión capitalista termina siendo una expansión del capitalismo financiero y la financiarización de toda la economía mundial. Lo sufrimos ampliamente los argentinos en los 80, pero sufrió Brasil y lo sufrió toda América. En los 90 ocurren los atentados a la AMIA y a la embajada de nuestro país, a la embajada de Israel. Y además ocurre el ataque a las Torres Gemelas a principios de 2000, y esto da por tierra y aparece verdaderamente la cara del nuevo enemigo. Sin ninguna demostración de ningún tipo, se culpa a Irak, al cual se lo había combatido en Kuwait con la asistencia de las Naciones Unidas, pero se invade Irak sin la anuencia de Naciones Unidas porque no la tienen. Y como no la tienen, la hace lo mismo Estados Unidos con parte de la OTAN. Y entonces aparece un nuevo organismo. Con esto se quita del medio un esquema que se había iniciado en la Segunda Guerra Mundial de las Naciones Unidas dirimiendo los conflictos para pasar a ser la división de los conflictos por parte de el policía del mundo, como lo había enunciado Harry Truman. Para terminar, en los 90 aparece el hecho esperanzador. No tiene mayor significancia en los hechos concretos, pero sí simbólicos. El levantamiento zapatista allá en Chiapas, en el sur de México. El siglo XX fue un siglo, como lo vimos, de la creación de organismos internacionales. Lo vemos en la ONU, pero después ocurrieron otros muchos: la Unión Europea, la OEA, la Liga Árabe, la Unión de Países Africanos, el Mercosur de los 90. El Mercosur se crea a partir de una necesidad norteamericana y de un impulso norteamericano de la creación de organismos de estas características. Se inaugura el Mercosur en San Luis. Hay la imagen de San Luis, lo tiene Menem en el coro de Menem. Realmente es una imagen de decir, esto es la Unión Latinoamericana. Hay un libro muy interesante y fundamental, creo que una pieza indispensable, que es Las venas abiertas de América Latina,
de Galeano, Eduardo Galeano. Al final del libro, Galeano nos dice que la unión es interesante. No había existido el Mercosur todavía cuando lo escribe, pero nos plantea con cuidado con las uniones, porque las uniones o son de los estados, de los pueblos, o las uniones son de las empresas multinacionales que están arraigadas en esos países. El Mercosur surge con esa contradicción y surge como un esquema de mercado común. Un esquema de mercado común que se tiene que construir y armar. Llegaremos después a cómo concluyó. Pero hay otros organismos más importantes que se crearon que las Naciones Unidas incluso, y que están por encima de las Naciones Unidas hoy. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se crea también la OIT, es decir, la de los trabajadores, la Organización Mundial del Comercio, que dirime los litigios. Y es muy interesante, porque ahí no participan casi los estados, son las empresas las que resuelven los litigios de las empresas con los estados. Es decir, y esa es la Organización Mundial del Comercio. En los 70 habían surgido la OPEP. La OPEP surgió, y lo vimos en la distancia, como un surgimiento sumamente interesante de países tercermundistas, dueños del petróleo, que mostraban al mundo lo que eran capaces. En realidad terminó siendo un títere del imperio que fijó precios al dólar, precios al petróleo, con un dólar flotante que recibía y decidía el valor del dólar la propia Departamento de Estado. Esto fue la OPEP. Y la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, al cual nuestro país se asoció, se puso como asociado en los 90. No sé muy bien para qué, cuando tenemos una base de la OTAN en nuestras Islas Malvinas, pero esto se ocurrió durante los 90. Pero aparecieron otras cosas nuevas, los tratados de libre comercio, las ONG. Las ONG arrancaron con un esquema esperanzador de organismos civiles que por situaciones comunes o intereses comunes se presentaban, y muchas de ellas lo son, y son genuinamente. Muchas otras no lo son, y son bancadas por organismos internacionales para jugar en las políticas locales. Aparecieron comisiones internacionales, la más conocida, la Trilateral Commission. 4 empresas que se sentaron y resolvieron cómo vamos a invertir en el mundo. De los países, de los estados, no te preocupes, ellos van a hacer lo que nosotros queramos. Y la OCDE. La OCDE es un organismo al que nuestro país está queriendo entrar en este momento. Creo que no lo van a aceptar debido a las situaciones, y creo que no lo vamos a querer. Pero la OCDE es un organismo supranacional que resuelve, lo que resuelve la OCDE se tiene que ajustar a los países que la integran. Uno de los problemas de Chile para la educación libre, gratuita, es la OCDE, la pertenencia a la OCDE. No le encuentran la vuelta para que sea libre la educación según las reglas que impone la OCDE. Salir de la OCDE cuando están asociados y asociados a esquemas de comercio le es muy caro a los países. Pero es un mecanismo de corset, donde uno entra, pero después no sale, parece la mafia. Podés entrar, pero después no salís. Esto es lo mismo. El bombardeo sobre Bagdad rompió los acuerdos de la ONU, la exclusión de Cuba y de la guerra de Malvinas rompió los acuerdos de la OEA. Ahora están tratando de reflotar el TIAR contra Venezuela, lo cual, si no fuera tan terrible, sería gracioso. Pero el TIAR, que lo negaron cuando había una agresión real de un país extranjero, externo a la América Latina, pasa a ser llamado el TIAR para intervenir sobre Venezuela con alguna asistencia del resto de los países, porque hay presencia de venezolanos en Venezuela, son jodidísimos. Y esto nos lleva a lo que estamos viviendo hoy. El ascenso y el apogeo de la crisis, y la crisis que vive hoy la Unión Europea. Esa crisis de la Unión Europea con la que comenzamos esta charla termina hoy en una situación conflictiva de haber pasado de ser la Unión Europea el ejemplo de integración de países para terminar en este caos que está haciendo hoy, donde esa integración de países está subordinada a los designios de un pequeño grupo de personas
que básicamente es el Banco Europeo. El Banco Europeo lo que resuelve está por encima de lo que resuelve cada presidente. Cuando Lagarde termine de asumir en noviembre la presidencia del Banco Europeo, va a tener más poder que cualquiera de los presidentes o primeros ministros de Europa. Va a resolver sobre los presupuestos de esos países. Los vimos en acción en Grecia, la forma en que actuaron sobre Grecia. No pudieron actuar de esa misma forma sobre Portugal, porque Portugal tenía escapes y no tenía el corset y la deuda que le habían hecho tener a Grecia. Y entonces pudo zafarla. Pero Grecia no pudo zafarla. Grecia está en ajuste desde que el pueblo griego votó por salirse de la Unión Europea. Y está en un ajuste que no se termina, no tiene fondo ni fin. Grecia tiene casi tantos jóvenes exiliados en Europa, exiliados laborales en Europa, como jóvenes viviendo en la propia Grecia. Esta es la realidad de Grecia. Aquella Grecia que se abandonó en Yalta a su buena suerte, que instauró nuevamente la monarquía de manos de quienes habían sido y habían combatido, no siendo colaboradores, habían combatido con los nazis en la ocupación, son los que Inglaterra termina imponiendo en Grecia como presidentes al final de la Segunda Guerra Mundial, provocando y sufriendo el pueblo griego lo mismo que sufrieron nuestros pueblos en cada ocupación o en cada golpe de Estado que hemos tenido en el siglo XX. Esa misma Grecia es la que muestra el punto del final de la Unión Europea. Ese punto del final o final de la Unión Europea como la conocemos, que es adueñarse las instituciones o los organismos multilaterales de las decisiones de los pueblos. Donald Trump en su política exterior dice buscar recuperar la hegemonía norteamericana en el sistema mundial como Estado-nación y fortalecer unilateralmente el polo angloamericano con vértice en Washington para, desde ahí, librar la lucha contra los polos de poder desafiantes y disciplinar a los aliados. Esto no está escrito por un analista opositor. Esto está planteado en uno de los tantos papers de defensa que le llegan al presidente. Y esto es un análisis de un analista de inteligencia norteamericano. Esto es lo que busca Estados Unidos hoy. ¿Qué significa el polo angloamericano con vértice en Washington como Estado-nación? Todo esto significa que aquellos organismos, si les son funcionales a su Estado, les sirven. Si no son funcionales, desaparecen. La Unión Europea pareciera ser que está siendo no funcional, porque le estaba generando un poder diferenciado. Alemania, tractor de la Unión Europea, y esto no significa que Alemania sea la panacea del mundo para vivir, porque Alemania está, como está viviendo, del resto de la Europa que le permite vivir como está viviendo. Pero Alemania tiene una relación con China que es permanente. Hay un tren de carga diario que sale de Alemania y llega a China y vuelve a Alemania. Es un tren de carga diario, un ferrocarril de más de 3.000 kilómetros que hace este recorrido con carga. Esto lo hicieron ahora. El petróleo de Rusia es indispensable para Alemania y Rusia es el nuevo enemigo. Y está el nuevo enemigo que así lo ha planteado. Esto es el sitio de Rusia. Sitio que está traducido porque en realidad es una de las traducciones de la palabra en inglés, es sitio. Sitio como lo conocimos en el medioevo, del que empezamos hablando, que se sitiaban los castillos para que los que estaban adentro murieran de hambre. Este es lo que vemos en el desarrollo de la OTAN, rodeando a China y rodeando a Rusia. Les queda cómodo en ese sentido, ya que son pragmáticos en eso. Y habrá que ver qué hace con su aliado Japón en este esquema, porque está demasiado cerca del conflicto. Pero además Japón se abastece del petróleo iraní. Pero si en esto sería un daño colateral lo que le pueda pasar al pueblo japonés, le tiramos 2 bombas atómicas, que ¿no? Será un poco así lo que presentan, lo plantean. Esto vemos cómo la OTAN se ha desarrollado y está avanzando. Esta imagen es de hace 2 años, más o menos, este mapa. Hoy es peor. Los conflictos son mayores
que los que vemos que ha habido fuego. Arabia Saudita contra Yemen es uno de ellos que acá no está figurando. Libia destronan a Gaddafi porque era feo, pero generaron unas guerras tribales que no tienen fin ni solución. Y esas guerras tribales están manejando las empresas norteamericanas y francesas. Han vuelto para atrás. Parece la guerra del Chaco. Peleando por potenciales riquezas petroleras. Este es el sitio que nos plantea. Y el nuevo orden por venir es lo que debemos ver y dónde estamos. Para esto, algunas reflexiones. Voltaire escribió ya por 1700, aquellos que no pueden hacerte creer absurdos, pueden hacerte cometer atrocidades. Esto lo hemos visto y lo estamos viendo plenamente y a diario. Negro de mierda es una palabra que en nuestro lenguaje la vemos cotidianamente, pues nos han hecho convencer y creer absurdos. Absurdos que una expresidenta tiene dinero escondido, enterrado en una estancia. Eso es un absurdo. Es el absurdo que el dinero robado estaba en un satélite. Esto lo dijeron, no lo inventé yo, no es un chiste, no es un estandapero que dijo eso. Lo dijo una pretendida analista en televisión. Hacen creer absurdos. Ahora, si creemos absurdos, entonces podemos cometer atrocidades. Asesinar a un pibe en una moto por la espalda, por ejemplo. No tengo por qué explicar por qué digo las cosas. No creo que deba a nadie una explicación. Esto no lo digo yo porque realmente lo que yo diga, lo que diga, por ahí puedo tener ese arranque de locura o cualquiera de nosotros. Esto lo dijo George Bush en una entrevista con un medio gráfico, con el Newsweek. El presidente no tiene por qué darle una explicación de por qué lo dice. Fue cuando le preguntaron sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Y listo. No tengo que dar ninguna explicación. Tiene armas de destrucción masiva, hay que bombardearlo. Terminemos con esto. No había que bombardearlo. El eje del mal, la guerra contra el terror, estimulación de ahogamiento, cambio de régimen, guerra preventiva, daño colateral, detenido en custodia, rendición extraordinaria. Estos son los términos que utiliza en la CIA y que se han filtrado a la prensa y la vemos casi cotidianamente. La rendición extraordinaria es un secuestro. Se rindió extraordinariamente. Lo secuestraron. Este es el lenguaje que utilizan, ¿no? En definitiva, y acudo a un esquema viejo, la esclavitud era legal, el apartheid era legal, el colonialismo era legal. La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia. Y sobre eso es lo que está dando vuelta. Nosotros hoy tenemos una visión histórica. Tomamos la decisión de romper las riendas del colonialismo, nos decía un pensador, y esto es ordenar todas las rebeldías, todos los actos desesperados, todas las tentativas abortadas o ahogadas en sangre. Esto es uno de los pensamientos de la liberación de Argelia. El Frente de Resistencia Nacional no implica conciliación de clases, sino una unidad patriótica de clases contra la clase dominante vendida al extranjero. Esto es de la resistencia peronista. Lucha por la cultura nacional es, en primer lugar, la lucha por la liberación de la nación, matriz material a partir de la cual resulta posible la cultura. Esto lo escribió Fanon, Los Desamparados de la Tierra. La debilidad clásica, casi congénita, de la conciencia nacional de los países subdesarrollados no es solo la consecuencia de la mutilación del hombre colonizado por el régimen colonial. Es también el resultado de la pereza de la burguesía nacional, de su limitación, de la formación profundamente cosmopolita de su espíritu. Lo que en realidad la historia de la humanidad ha sido, al menos de la humanidad en los términos normales, en los términos modernos, post-revolución industrial, ha sido la lucha de los pueblos por su independencia contra el colonialismo. En sus distintas caras de colonialismo y en nuestras distintas caras de la lucha.
no estamos en una situación crítica, estamos en una situación mucho mejor de lo que estuvieron nuestros antepasados. Cada una de las historias que fuimos narrando y que fuimos viendo en realidad estaban desenganchadas unas de otras. Lo que pasaba en un lugar con la unión de los pueblos o el intercambio de los pueblos no alineados, estaban muchos de los que tendrían que haber estado, ya no estaban porque el golpe de Estado los habían derrocado, se habían destrabado internacionalmente, se había destrabado de la historia. La historia fue llegando a pedazos por separado. Nuestra América ha sido pionera en esa lucha contra el colonialismo. Tenemos mucho para aportar los sudamericanos a esa lucha contra el colonialismo. La hemos iniciado antes que muchos otros. No son todas iguales, pero el colonialismo es el mismo. Y otra de las cosas que uno puede ver al mirar la historia desde un lugar diferente es que el pueblo norteamericano ha sido el que primero sufrió las consecuencias del capitalismo salvaje, que después sufrieron los restos de los pueblos. Los excombatientes de la Primera Guerra Mundial fueron masacrados en las calles de Washington por una manifestación previo a la crisis, la crisis del 22, que no tenían trabajo, habían vuelto de la guerra y estaban sin trabajo, estaban desesperados. Las mismas tropas fueron, las ex-tropas, fueron hasta con sus uniformes destruidos de la guerra y se presentaron en Washington y acamparon frente al Capitolio. Fueron ametrallados por las tropas del ejército, que antes había comandado esa tropa. Esa brutalidad, esa barbaridad, la habían hecho, la hicieron y la siguen haciendo, pero antes, o en paralelo, la habían hecho contra su propio pueblo. Las huelgas de la Segunda Guerra Mundial en los trabajadores europeos, norteamericanos fueron diezmadas, reprimidas, perseguidas, y perseguidos sus organizaciones políticas, sus organizaciones sociales, hasta tratar de llegar a la destrucción. Lo mismo que hemos escuchado en distintos momentos de nuestra historia, y algunos seguro en el diario de hoy a la mañana, de denostar contra las organizaciones políticas y las organizaciones sindicales. No es el pueblo norteamericano un enemigo. El pueblo norteamericano está sufriendo y sufre las mismas consecuencias. No es un invento mío, esto lo escribió Daniel Green, homónimo yo de él, allá por el año 30 o 35, en su libro Hacia dónde va el pueblo norteamericano. Y estos esquemas es lo que se plantean. Claro que estar en el corazón los hace más complicados a ellos que a nosotros. Para nosotros la lucha contra el colonialismo es fácil, porque el colonialismo lo vemos. Lo vemos en el congénere nuestro, en el que se dice argentino y en el que trabaja para el imperio o en el que nos habla en otro idioma. A ellos les resulta más complejo. Pero lo que hemos visto es esto. En Europa lo que está dando vuelta es justamente eso. Hay una frase de Gramsci que cabe perfectamente lo que está aconteciendo en Europa. Ante la caída de un sistema viejo y la aparición del nuevo, surgen en las sombras los monstruos. Y los monstruos que están surgiendo son los que están surgiendo en Europa, que no le encuentran norte. Es la Unión Europea una organización muy interesante de mancomunión de estados, de países y de pueblos, pero han puesto por encima a las grandes corporaciones que las dominan. Y es contra esas corporaciones que se resuelven y se están atacando. Por eso nuestra América tiene mucho para decir y mucho para hacer. Lo que ha logrado América del Sur en los últimos 10, 15 años ha sido más que significativo en este esquema, y todos bregamos porque esos aires vuelvan a soplar en nuestra tierra, y así lo espero.